Buenas tardes para todos. Hoy vamos a dar R, o vamos a ver algunos ejemplos de R sobre lo que estuvimos viendo en la segunda parte de la materia. Vamos a hacer un par de simulaciones para que vean, para que tengan, y vamos a darles algún par de funciones para que, bueno, por un lado puedan terminar el trabajo práctico que les habíamos dado. Y por otro, bueno, para ver ciertas funciones que, bueno, les pueden resultar útiles cuando vayan a trabajar, ¿no?, con simulaciones, ya sea R o algún otro lenguaje. ¿Sí? Entonces la idea es ver un ejemplito de estimadores de máxima verosimilitud, otro ejemplito de test de hipótesis y otro ejemplito de estimación por intervalo, ¿sí? Y ver algunas propiedades, ¿sí? Básicamente qué pasa cuando aumentamos la cantidad de muestras, ¿sí? Entonces, bueno, arranquemos primero por estimadores de máxima verosimilitud, ¿sí? En este ejemplito lo que vamos a hacer es estimar la media de una normal, ¿sí?, con varianza conocida. Entonces, lo primero que podría hacer es decir, bueno, agarro mi cantidad de muestras, que las voy a llamar n, la media de mi variable aleatoria en principio va a ser 5, aunque yo no la conozco, pero bueno, para simular. Y el desvío lo tomo como 2, ¿no? Entonces, si se acuerdan de la primera clase que vimos, X van a ser muestras de una normal y eso lo simulamos con la función rnorm, ¿sí? Le pasamos la cantidad de muestras y los parámetros, ¿sí? Si tienen preguntas, con el micrófono, ¿sí? Porque no puedo ver el chat, así que no tengan miedo y pregunten, ¿sí? Entonces, bueno, si uno quisiera ver, ¿no?, hacer un grafiquito de las muestras X, lo que podría usar es usar el histograma, ¿no? Recuerden que con el hist le pasamos X, ¿sí?, las muestras. Recuerden que para que el histograma tire algo parecido a una función de densidad, tienen que setear freq en false, ¿sí? Y bueno, esto es para los límites del eje Y y el eje X para hacer un grafiquito. Entonces, fíjense, si corremos, y a su vez, cuando tenemos el histograma, ¿no?, histograma de X, y a su vez yo le grafiqué la función de densidad de una normal, ¿sí? Y eso lo hacen con dos formas. O usan dnorm, que básicamente se va a graficar la densidad en esta secuencia de X, ¿no?, para cierta media y cierto desvío, o si no, definen la f de X como 1 sobre raíz de 2pi, ¿no?, para X que vale acá, bueno, entre menos 1 y 13, y grafican. Recuerden que si una vez que grafican con histograma o plot, después tienen que usar lines, ¿sí? Entonces, fíjense que el histograma son con las muestras que simulé, y el rojo sería la función de densidad posta, ¿no? Fíjense que es más o menos parecido si uno lo mira con un cariño. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, bueno, ese es el histograma de X para saber si X es una normal o tiene otra pinta. ¿Sí? Entonces, vamos por el estimador, ¿sí? Yo quiero estimar la media, y si se acuerdan, si hacíamos la función de verosimilitud, ¿no?, logaritmo, derivábamos, igualábamos a 0, obteníamos que el estimador de máxima verosimilitud era 1 sobre n, la sumatoria de las xy, ¿sí? Y eso lo habíamos bautizado como x raya, ¿sí? Hay una raya ahí arriba, aunque no se vea, es x raya, ¿sí? Esto obvienlo, ¿sí? Esta parte es látex, obvienlo. Pero bueno, y a su vez, como las xy son todas variables aleatorias, el estimador era una variable aleatoria, ¿sí? En este caso,
uno podría, bueno, simular varias X raya, ¿no? A partir de muestras de una normal, ¿sí? Con un n fijo. ¿Sí? En este caso, lo que voy a hacer es repetir 1000 veces, calcular 1000 veces X raya, ¿sí? Para ello, o sea, lo que voy a hacer es simular una normal, ¿no? De 1000 muestras, la que tenía arriba, y a cada una de esas muestras le calculo la sumatoria dividido n, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan? Sum, me suma todos los valores, dividido n, ¿sí? Puedo usar esto, también podría usar la función min, que básicamente es el promedio. ¿Está bien? Entonces, repito, itero 1000 veces, ¿sí? Este for, y voy a tener 1000 X rayas, ¿no? Entonces, a partir de eso, son como mis muestras de mi nueva variable aleatoria, y puedo calcular mi histograma, ¿sí? Fíjense, esto, ¿cómo era? Control Enter. Y si voy de a poquito, fíjense, mi histograma de X raya va a tener esta forma, ¿sí? Fíjense que, bueno, a qué forma tiene, o qué debería dar X raya, qué función de, qué tipo de variable aleatoria es X raya. ¿Están ahí? Normal. Normal, ¿no? ¿Y de qué parámetros? Bueno, ahí está en el comentario, pero bueno. ¿Sí? Si las X u Y que están acá, ¿sí? Son todas normal, de media 5 y desvío 2, ¿sí? Entonces al sumar X raya me tendría que ser una normal de media 5 y desvío o varianza sigma cuadrado sobre n, ¿sí? O desvío, si quieren, sigma dividido raíz de n. Y entonces fíjense, voy a definir, bueno, un x que me va a variar entre estos números y voy a calcular la función de densidad verdadera, ¿sí? Para, asumiendo que tengo media mu y desvío sigma dividido raíz de n. ¿Está bien? Entonces, y vamos a ver qué pasa. Si la teoría está, tendría que dar algo parecido a lo que está acá, ¿sí? Así que vamos a ver qué pasa. Error. ¿Qué? Pero si hacemos todo de vuelta, acá está, ¿sí? Fíjense. Fíjense, el histograma era a partir de las muestras que había simulado, ¿no? Del X raya con el ciclo for. Y la roja es la función de densidad de la normal de media mu y desvío sigma sobre raíz de n. ¿Sí? Fíjense que, bueno, no es igual, pero tiene un aire. ¿Sí? Entonces, quiere decir que a simple vista, ¿no? La X raya sigue la distribución que propusimos. ¿Está bien? Y ahora lo que quiero hacer es, bueno, ¿qué pasa si este n varió este n, ¿no? O sea, tengo diferentes n's, cómo cambia mi variable aleatoria, mi estimador. Y entonces, fíjense, voy a simular n10, n100, n1000 y n10000, ¿sí? Lo que voy a hacer es que por cada n, ¿no? Voy a obtener un estimador X raya, ¿sí? O voy a obtener 1000 muestras de mi X raya para cada n, y voy a ir dibujando la función, el histograma, perdón. ¿Sí? Entonces, bueno, fíjense, un poquito y fíjense lo que pasa, ¿sí? ¿No? Este sería el histograma de mi X raya para n igual a 10, ¿sí?
Este para n chiquito, ¿no? Este es mi histograma de x raya para n igual a 1000. Este es mi x raya para n igual, perdón, este es 100 y este es 1000 y este es 10.000. ¿Sí? Fíjense, ¿qué está pasando ahora? ¿Sí? Si se fijan, los valores que toma x raya para n10 son valores entre 3 y 7, ¿sí? Centrado en 5, más o menos. ¿Sí? Si aumento n, ahora para n100, fíjense que x raya toma valores entre 4 y 4 y 5, 6. ¿Sí? Y también, bueno, más o menos centrado en 5. Si aumento n, ahora para n1000, fíjense que x raya la toma entre 4.8 y 5.2 y centrado alrededor de 5. Y para n10.000, ¿no? Fíjense, casi, bueno, 4.94 y 5.06. Y de vuelta, ¿no? Centrado en casi 5. Entonces, fíjense que a medida que aumento el n, es como que la distribución del x raya como que se va siendo más finito alrededor del 5, ¿no? ¿Lo ven eso? ¿Está bien? Sí, sí. Bárbaro. Entonces, bueno, claramente a medida de si tengo más muestras, mi estimación va a ser mejor, ¿sí? Para obtener un valor de máxima verosimilitud. ¿Está bien? Bueno, y esto lo pueden probar con cualquier estimador de máxima verosimilitud que tengan, ¿sí? Y van a ver que pasa lo mismo, ¿sí? Cuestiones sobre el código, por si lo necesitan. Si usan par y mfrow, lo que están haciendo es dividir la pantalla para hacer como un subplot, ¿no? De los diferentes gráficos, ¿sí? ¿Sí? Si no, y bueno, esto es la grilla de cómo quieren dividir la ventana para hacer los diferentes gráficos, ¿no? Si definen 3, 2, bueno, serían 3 filas y 2 columnas. ¿Está bien? Esto por si quieren mostrar varios gráficos sobre un mismo. Si no, recuerden que el R te tira los plots en diferentes ventanas, ¿sí? Esto es para tener una ventana de diferentes plots. ¿Sí? Entonces, y esto, no sé, R lo hace automáticamente, ¿sí? Y después tienen que volver, porque si no les va a seguir tirando en una grilla de 2x2. ¿Está bien? Y tienen que volver al 1-1 para que les tire un gráfico por ventana. ¿Está bien? Eso, cosas de R. Así que bueno, eso fue un ejercicio, un ejemplito para estimadores puntuales, ¿no? Usando máxima verosimilitud. Fíjense que básicamente en R no hay mucho para hacer, digamos, ¿no? O sea, básicamente uno ya trae con conocimiento cuál es el de máxima verosimilitud y directamente, bueno, tienen que calcularlo sumando o, bueno, usando alguna otra función. Sí, pero para llegar a esto uno tiene que ir a la hoja y el lápiz y después viene con esto, viene a R y lo simula. Si no tiene otra opción. ¿Sí? Lo que puede ir viendo es que, si se acuerdan que habíamos hablado de consistencia, bueno, esas cosas sí las podemos ver, no las podemos mostrar, pero las podemos ver en R o en cualquier otro programa haciendo variar la cantidad de muestras. Así que bueno, si quieren pueden seguir jugando después con otros estimadores, ¿no? Pueden estimar la exponencial, que era 1 sobre x raya, o el que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, ahora pasemos a test de hipótesis. Que acá, bueno, tenían que hacer un ejercicio para entregar, capaz que les va a servir algo para hacer alguna contracuenta. Entonces, bueno, yo elegí el ejercicio 10.5, no sé si lo tienen por ahí, pero bueno, era
el de los capacitores, donde teníamos un productor, afirma que la media de la tensión de ruptura de ciertos capacitores es mayor a 200. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos mi variable aleatoria, que era la tensión de ruptura de los capacitores. Entonces, y nos dicen que X es una normal de media mu, que bueno, el productor afirma que esa mu es mayor que 200, ¿sí? Y varianza 25. ¿Sí? Entonces nos piden usar una muestra de tamaño 10, ¿sí? Para diseñar un test de hipótesis con un nivel de significación de 0,05 para decidir si la afirmación del productor es verdadera. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser mi test de hipótesis? ¿Qué tendría que poner en H0 y en H1? Que en H0 que mu es menor o igual a 200. Claro, ¿no? O sea, en H0, que es lo que yo quiero rechazar, pongo que mu es menor o igual a 200 y en H1 pongo lo que me afirma el productor. ¿Sí? Porque si rechazo, lo único que yo puedo hacer o tomar una decisión es cuando rechazo H0. Entonces, si rechazo H0, el productor no me estaba mintiendo. Ahora, si no rechazo H0, bueno, ahí empiezo a dudar. ¿Se entiende eso? Porque en H1 ponemos lo que afirma siempre el productor o lo que nos dan. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos estas hipótesis, entonces sabemos que el test va a ser de la siguiente forma, ¿no? O sea, mi delta de X dada las muestras va a valer 1 si la sumatoria de los XY es mayor que un cierto caso alfa, y 0 en otro caso, y esto siempre es igual. O sea, si vamos al video con estas hipótesis y sabiendo que es normal, ¿sí? Podemos plantear esta condición. Y bueno, tenemos que hallar el caso alfa. ¿Sí? Para hallar el caso alfa, venimos acá y decimos, bueno, nuestro nivel de significación, que lo llamamos alfa, va a ser igual a la probabilidad bajo H0, o sea, asumiendo que mu vale 200, ¿no? De la probabilidad de rechazar H0, ¿sí? Que es cuando delta de X raya es igual a 1. ¿Sí? Entonces, bueno, de acá hago lo mismo de siempre, estandarizo, ¿no? Las XY de vuelta son todas normales, ¿sí? De media 200 en este caso porque estoy bajo H0 y varianza 25, ¿sí? Entonces básicamente divido el resto de la media y divido por el desvío de esta sumatoria, ¿sí? Obviamente depende de n, n es 10 en otro caso. Entonces, bueno, me va a quedar que esta cosa que está acá es mayor que un x alfa prima, ¿sí? Y esta cosa que está acá no es otra cosa que es una variable aleatoria. ¿De qué tipo? ¿Qué tipo de variable aleatoria es la que está acá? Normal estándar. Es una normal estándar, ¿no? Es una normal de media 0 y desvío 1 o varianza 1. ¿Sí? Entonces, x' alfa es el cuantil que me acumula alfa a la derecha, ¿no? Que sería el cuantil Z1 menos alfa. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo hallar ese cuantil? Uno puede ir a la tabla, no hay problema, o va a la app, o viene a R y ve cómo calcular los cuantiles. ¿Sí? Entonces, en el caso de DR, para calcular cuantiles, es con Q-norm. ¿Sí? La Q de cuantil en inglés. Alfa es
¿no? Fíjense, recuerden que acá de vuelta teníamos todas nuestras variables que íbamos definiendo. Entonces ahí si corremos, z es el cuantil 1 menos alfa, o sea, el cuantil 1,095, que bueno, ya es el famoso 1,6449, ¿no? Que ponemos. Pero recuerden que es QNorm y el cuantil que, o sea, siempre es, como es menor, calculada menor, o sea, tendríamos que poner 1 menos alfa. ¿Sí? Entonces, para cuantiles de la normal es QNorm. Si quieren otros cuantiles, guiño, guiño, y tenemos una T de student, básicamente es QT, ¿sí? Cuantil T de student, donde le pasamos, bueno, la probabilidad, en este caso sería el 1 menos alfa, si estamos por un lado y alfa para el otro lado, y DF son los grados de libertad, ¿sí? También existen otros parámetros que puede ser que más adelante en la carrera quieran setear, pero con estos dos ya tengo mi cuantil. Si quieren ver los diferentes parámetros, recuerden, siempre está el help, ¿no? Acá el help. Básicamente podemos Qt, bueno, tira student distribution. ¿Sí? Y fíjense, bueno, está el DT, que sería la densidad, para graficar la densidad. El PT es para calcular probabilidades, QT para el cuantil y RT para simular diferentes muestras. ¿Sí? Lo mismo con la normal, dnorm, pnorm, qnorm, rnorm, es lo mismo. Pero bueno, para calcular cuantiles, fíjense, bueno, le paso la probabilidad, le paso su grado de libertad, y mantengo este NSP, que no sé qué es, pero seguramente dice acá. Cuando no es, bueno, esto no importa, o sea, cuando no está centrada en 0, le podemos pasar cuánto se corre. Y bueno, según el lower tail es si uno quiere calcular la probabilidad como menor, como mayor, ¿sí? Tiene, en principio esto los podemos dejar como están, que no pasa nada. ¿Sí? Entonces, y para también lo que podemos hacer es para calcular la chi cuadrado, que también era la otra que aparecía, ¿no? Para la chi cuadrado tenemos qchis, ¿sí? Que es de chi square, ¿sí? Que de vuelta le pasamos la probabilidad y le pasamos los grados de libertad, ¿sí? También tiene otros parámetros que, bueno, que no viene al caso, pero de vuelta, ¿no? Para la chi square tenemos el dchisc para calcular, para graficar su densidad, el pchisc es para calcular la probabilidad, el qchisc es para el cuantil y el rchisc es para simular diferentes muestras de la chi cuadrada, ¿sí? Fíjense que, bueno, TF es los grados de libertad y, bueno, de vuelta, este NSP es cuando no está centrada, eso no importa, ¿sí? No viene el caso. Y entonces, bueno, tenemos, y bueno, si quieren, vamos con QNOR, ya que estamos. ¿Sí? De vuelta, dnorm, recuerden la densidad, ¿sí? Pnorm es calcular probabilidades, QNorm es los cuantiles y Rnorm es simular muestras. ¿Sí? Entonces les paso la media y el desvío. Y bueno, este log no sé, no sé si está en la tabla, pero bueno, existe otra distribución que es la normal logarítmica. ¿Sí? No sé dónde aparece, pero bueno, si alguna vez se la encuentran, existe. ¿Sí? Entonces, siguiendo con el ejercicio, ¿entendió cómo calcular cuantiles? Es fácil, es una función. ¿Sí? O sea, lo que antes hacíamos en la tabla, lo hacemos en una línea de código. ¿Está bien? Entonces, la regla de decisión es la siguiente, ¿no? Es el delta de x raya abajo, va a valer 1 si todo esto que está acá es mayor que 1.6449, que era el cuantil, y 0 en otro caso. ¿Sí? Esa es nuestra regla de decisión. ¿Sí? Entonces uno decía, bueno,
podría ver cuál es la zona de rechazo. ¿Sí? Entonces, para uno lo que grafica es, bueno, grafico mi normal, ¿no? 0, 1, y veo todo lo que sea mayor a 1,6449 sería mi zona de rechazo. ¿Sí? Fíjense, ¿no? Entonces, yo dibujo mi normal, ¿no? En este caso es una mitad, ¿sí? Porque la otra mitad no me importa, ¿sí? Y veo, bueno, todo lo que está en celeste, cualquier punto, cualquier muestra que me caiga por acá es para rechazar H0. ¿Sí? Si me caen de este lado, no tengo información suficiente como para rechazar el H0 y aceptar H1, pero si caen acá, en la zona celestita, sé que voy a rechazar H0. ¿Sí? Comentarios para hacer este grafiquito en R. Básicamente es un poco lo mismo. ¿Sí? Define un vector X, que van a ser los valores que va a tomar mi función de densidad. Para ello uso la función de norm. ¿Sí? Fíjense, de norm. ¿Sí? Le paso los X y bueno, si no le paso nada a min y a SD, me toma la normal estándar. Y entonces, bueno, si grafico plot de xt, lo que me va a hacer es graficar la función de densidad de la normal. ¿Está bien? Y bueno, después, bueno, type, si le pasan L, grafica en líneas. ¿Sí? Si le pasan P, grafica puntitos. ¿Sí? ¿No? Eso, al gusto del consumidor, no queda muy lindo así, pero bueno. Por pasarle el L. ¿Sí? Bueno, XLab es el label del eje X, Xvalue. ELAB, bueno, es el level del eje Y, que es de densidad. Main sería el título, ¿sí? Que le quieren pasar al gráfico. LWD, que sería como el line width, o sea, el ancho del gráfico, o sea, de la función. Bueno, lo puedo pasar en 2, lo puedo pasar, no sé, 4, le va a salir más ancho. ¿No? O sea, no quería hacer más lindo el gráfico, pero no importa. Y bueno, en este caso yo le pasé otro que es ax, o sea, que básicamente no me grafique los ejes. Fíjense que acá no están graficados los ejes. Es un poco para poder graficar esto un poco más prolijamente. ¿Sí? Entonces, después digo, bueno, le paso los ejes que yo quiero, ¿no? Si le paso axis 1 es el eje X, 2 es el eje Y. ¿Sí? Y bueno, le digo, bueno, en el eje 1, y le digo, bueno, at sería donde, ¿sí? Le paso el vector 0, z, o sea, z recuerden que era mi cuantil que había calculado anteriormente. ¿Sí? Entonces, me va a decir, bueno, en 0z, o sea, en 0 y en z, me va a graficar solo esta partecita del eje. Esto, bueno, es un tema de distancia entre el eje y el label que le voy a poner a los dos puntos que están acá. ¿Sí? Y bueno, el label que quiero es 0, que va a ser este que está acá. Y bueno, si quiero escribir una expresión así tipo látex o alguna otra cosa, bueno, puedo usar la expression. Y bueno, en expression le digo, bueno, en z, corchetes es para poner sub 1 menos alfa, igual para poner el igual, 1,649. ¿Sí? Es cuestión, esto es más ir a Google que otra cosa. ¿Está bien? Es para graficar. Y después, bueno, para graficar esta región pueden usar la función
polygon, ¿sí? Que básicamente digo, bueno, X y le paso de dónde quiero, en el eje X, de dónde hasta dónde quiero graficar. En este caso voy desde Z, o sea que sería el cuantil, hasta 4, ¿sí? Tomando valores 0,01, ¿sí? Y en Y le paso, bueno, quiero desde 0 hasta, bueno, la curva esta, le tengo que pasar el normal, ¿sí? La densidad normal entre Z, 0,0 y 4, 0,01, ¿sí? Y col es color, ¿sí? Le pueden poner como steel blue, que sería esta especie de azul o celeste, no sé cómo es. Pueden pasar rojo. ¿Sí? Como ustedes quieran. Esto es para hacer más lindo el gráfico, ¿no? Sí, tranquilamente pueden decir, bueno, no sé, graficarlo con una recta acá, ¿sí? Por ejemplo, pueden poner, si ponen upline, ¿cómo era? Fíjense, si ponen upline, ¿sí? Tiene un montón de parámetros, pero básicamente si quieren dibujar una línea vertical, ¿no? Con B, Z, ¿sí? Fíjense que va a tirar una línea vertical justo en Z, ¿sí? También lo pueden hacer así, o sea, como ustedes quieran. Si quieren poner color rojo, ¿sí? Rojo. Si la quieren hacer más gordita, la línea, así, Lightweight. O también pueden hacer línea punteada, ponen, esto era así, LTI, el 2, creo que era línea punteada, ¿sí? Línea punteada. Y bueno, también tienen diferentes tipos de línea, ¿sí? Punteada más, con más puntitos, bueno, eso creo que si ponen plot en el help, está, fíjense, acá tienen. Cuando grafican el tipo, L es para lines, P es para points, B es líneas y puntos, y bueno, después tienen un poco más otros tipos de líneas, que no viene al caso. Bueno. Bueno, no importa. Pero bueno, les pueden pasar un montón de cosas. LTI era para... bueno, no me acuerdo ahora. ¿Sí? Pero bueno, le pueden pasar, el LTI es para el tipo de punteado que quieren, ¿sí? Con las diferentes, más puntitos, menos puntitos, ¿sí? Como ustedes quieran. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, esto básicamente es puro R, no hay nada de... Es gráficamente ver dónde rechaza, ¿no? Esta función. Y entonces ahora sigamos y vayamos con la función potencia del test, ¿sí? ¿Se acuerdan que la función potencia del test era la probabilidad de rechazar H0, ¿sí? Para cualquier mu, ¿sí? No importa el mu que tenían, ¿sí? Entonces, uno podría plantear esta probabilidad para cualquier mu, y si hacen la cuenta, cualquier cosa la vemos en la cuenta, pero tendrían que llegar a una cosa de este tipo,
¿sí? Creo que está hecho en el video, pero básicamente, ¿qué es lo que está pasando? Fíjense. O sea, ¿todos entienden cómo llegué a esto? ¿Sí? ¿Siguiendo? ¿Hay gente? O sea, lo que planteé es esta probabilidad. Claro, por acá. Esta probabilidad, pero para un mu cualquiera. ¿Sí? Entonces, si planteo esa probabilidad para un mu cualquiera, ¿qué pasa? Si planteo esta probabilidad para un mu cualquiera, voy a poner esto, voy a ponerle 1.6. Ustedes sigan lo de abajo, lo que estoy escribiendo arriba no importa. O sea, la función de potencia es la rechazar H0 para cualquier mu. ¿Sí? Ahora, si es para cualquier mu, ¿qué pasa con esto que tengo acá? La sumatoria de los xy menos 200n dividido 5 raíz de n. ¿Qué pasa acá? Si asumo cualquier mu. ¿Se entiende lo que quiero decir? Buenas. O sea, antes habíamos dicho que cuando mu valía 200, esto era una normal 0,1. ¿No? Ahora, Sí, ahora, si yo quiero un mu cualquiera, ¿puedo decir que esto es una normal 0,1? no, 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 porque estas x sub i, bueno, van a ser una sumatoria, van a ser una normal de mu, ¿no? Que no lo conozco, varianza 25. Entonces, como que tendría que pasar, como que tendría que, para obtener una normal 0,1, tendría que estandarizar nuevamente. O sea, básicamente lo que puedo hacer es decir, bueno, paso todo al otro lado, ¿no? Lo que voy a tener es, ¿no? 6, 9, 5, ¿sí? O sea, si, ¿sí? O sea, lo que agarré acá y pasé, bueno, 5 raíz de n multiplicando y sumando 200n, ¿sí? Y ahora, como sé que estas son normales, mu, eh, varianza 25, puedo estandarizar, ¿no? Entonces, bueno,
estandarizo, tendría que restar n mu, ¿sí? Y dividir por 5 raíz de n. ¿Sí? Y lo mismo de este lado. ¿Sí? Esto. Tendría que n mu dividido 5. ¿Ven? ¿Sí? Entonces ahora sí, esta que tengo acá es una normal 0,1. Y esto que acá tengo acá, bueno, es un número. ¿Sí? Bueno, si esto lo reescriben un poquito, les queda lo que está acá arriba. ¿Sí? Entonces la probabilidad de que una normal 0,1 sea mayor que este número que está acá es 1 menos pi de lo que está acá. ¿Está bien? Sí, ahora sí entendí. ¿Se entendió? Si no, pregunten, ¿eh? Lo hacemos más. Entonces, uno podría dibujar la función potencia de test. ¿Sí? En este caso, tomamos un n10, o sea, porque la muestra que nos daba el ejercicio era de 10. ¿Sí? Y fíjense, bueno, la idea es graficar esta probabilidad. ¿Sí? Para diferentes mu. ¿Sí? Yo tomo un mu entre 150 y 250, ¿sí? Tomando los pasos de A1. Y para graficar, fíjense que tengo que calcular la probabilidad de esto que está acá, ¿no? Entonces uso P norm, ¿sí? Probability norm. De Z, que era, bueno, el cuantil 16449, menos raíz de N sobre el desvío por mu menos 200. ¿Sí? Entonces, si vengo y dibujo eso, desde dibujar, quiero dibujar solo. Fíjense, la función de potencia tiene este estilo. Si recuerdan en el video, cuando uno veía la función de potencia, idealmente, ¿qué quería? Que para los mu menores que 200, la función de potencia valga 0, y para los mu mayores que 200 valga 1. ¿Sí? Eso era idealmente. ¿No? Fíjense que, bueno, acá tenemos un problema de transición, ¿no? Que obviamente, bueno, entre 200 y 200 y un poquito, bueno, la función le cuesta subir, ¿viste? No puede subir abruptamente, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la función de potencia. Y por otro lado, uno podría ver, bueno, ¿cuánto vale mu en 200? ¿Sí? ¿Cuánto vale el mu en 200? La pi de mu en 200, la pi de 200, la función de potencia en 200. Fíjense que eso... Fíjense que pi en 200 va a valer alfa. ¿Sí? Porque eso es lo que habíamos propuesto. O sea, recuerden que cuando hallamos el test, el alfa es el que maximiza, ¿sí? El pi bajo H0. ¿Sí? Entonces, el máximo que vamos a obtener acá es 0,05, ¿sí? Para bajo H0.
Y recuerden que esto es bajo H0 y esto es bajo H1. ¿Está bien? Y por otro lado, creo que el ejercicio pedía qué pasa con pi de 210. Bueno, uno podría calcular qué pasa con pi de 210. Bueno, un comentario sobre cómo hacer este grafiquito. Básicamente lo que yo hice es decir, bueno, primero el puntito este lo digo, bueno, calculo, busco cuál es el mu o el pi de mu que me da 200. Eso lo hago con decir, bueno, ¿no? Me fijo con esta operación lógica en mu igual mu 1, quiere decir que me va a tirar todos false, ¿no? Mu es un vector, ¿no? Que va entre 150 y 250. Entonces, si hago mu igual mu 1, lo que va a hacer esta operación es compararme, ¿no? Todos los puntos de mu con 200. ¿Sí? Y al que es igual le va a poner un true y al que es distinto le va a poner un false. ¿Sí? Sí, lo podemos ver acá en la consola, si no. Fíjense, si mu igual mu 1, fíjense, todo false, y en algún lado tiene que haber un true. Porque si no, estamos al horno. Acá está el true. ¿Sí? Y es más, y a su vez a la función pi la evalúo en ese punto, ¿sí? Bueno, nos va a tirar el valor de pi en ese punto, ¿sí? Cuando es 200, ¿sí? En este caso es 0,05. Y lo mismo podríamos haber hecho cuando preguntar por cuando en el ejercicio creo que pregunta por 210. 210, bueno. No, perdón. Igual. ¿Sí? Recuerden que la operación lógica es igual. Y fíjense que, bueno, obviamente nos dio casi un 1. ¿Sí? 0,99986. ¿Está bien? Y bueno, después eso es para graficar este puntito. ¿Sí? Si uno, eso es usando lines. ¿Sí? Después, bueno, para graficar la línea horizontal es upline con H, ¿sí? En pi de mu 1. Bueno, color, ancho de la recta y si quieren punteada. Y después si quieren agregar texto, bueno, pueden agregar con text. Le pasan el XY donde quiere ir el texto y le pasan la expresión de lo que quieren escribir. ¿Sí? Esto es muy parecido a Python. ¿Está bien? Entonces, ¿se entendió el tema de función de potencia? Sí. Bárbaro. Sí, o sea, esto creo que estaba en el video teórico, pero bueno, lo repasamos y vemos que lo graficamos bien y vemos que no se puede lograr lo ideal, ¿no? O sea, que de acá pase a 1 es como medio difícil, obviamente no se puede, entonces, pero vamos a tener como va a tardar un tiempito en subir a 1, ¿sí? Obviamente va a depender del n, ¿no? Porque fíjense que lo único que podemos cambiar acá que es el n. ¿Sí? Posiblemente cuando el n sea mayor, esto suba más rápido o menos rápido. ¿Sí? Si n es mayor, seguramente más rápido. Si n es más chico, va a tardar un poco. Así que bueno, función de potencia. Bueno, y ahora lo que tenemos es, bueno, hay que decidir, ¿no? Ahora nos pasan las muestras, ¿sí? Y decidimos qué onda, ¿sí? Si rechazamos o no rechazamos lo que dice el productor, ¿sí? Para eso uno, bueno, se va ahí a la calle Paraná
o Boulogne sur Mer, donde más quieran, y nos compramos 10 capacitores y medimos, ¿sí? Hasta que se rompan. Y bueno, y ahí vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, el T de observación, obviamente, van a ser la sumatoria de los diferentes tensiones de ruptura que tuvimos con los capacitores que compramos, ¿no? De la media 200 por 10 que era el N, ¿no? Raíz de N. Entonces vemos este T observado, dónde cae, si cae o no, afuera de la zona de rechazo, ¿sí? Para eso yo, bueno, simulé, o fui a comprar los capacitores, como ustedes quieran, de 3 tipos distintos, ¿sí? O sea, tengo en datos 1, tengo muestras XUI, 10 XUI, para una cierta medición. En datos 2 tengo otra medición y en datos 3 tengo otra medición. ¿Sí? Eso está todo en un TXT. Para leer esos TXT usé la función read, .delim. Le paso el TXT y le pongo el header, le pongo que es falso, si no me va a poner un header y el primer valor no me lo va a leer. ¿Sí? Bueno, para data 1, data 2, data 3. Y fíjense, vamos a ver una cosa, pues si no capaz. Cuando corro esto, data 1, data 2, data 3, fíjense si me voy acá, donde tengo mis variables, que bueno, data 1, data 3 no son tipo vectores o variables, sino que es una especie de dato. ¿Sí? Dice 10 observaciones de una variable. Entonces, si lo abren, fíjense que la función me dice, bueno, B1 y el número de datos que tengo, ¿sí? Ahora, yo quiero acceder a esto, ¿no? A 202, 207, 208, estos datos, ¿no? Entonces, si yo agarro y pongo así nomás, ¿no? Que quiero sumar dato 1, me va a tirar cualquier cosa, ¿sí? Fíjense. Si pongo sum de data 1, bueno, me tira algo. ¿Por qué me tira eso? ¿Está bien? Bueno, esto el otro día me tiró error. Si pongo zoom de X1, bueno. Eso, bueno. Bueno, el otro día me tiraba error, así que lo que hice fue acceder a la columna B1, que le puso el nombre, y eso en R de esta forma, o sea, data, pesos, B1. ¿Sí? Entonces en X1 solo están estos valorcitos, ¿sí? Es un vector que tiene estos valorcitos. ¿Sí? Entonces, sí. Fíjense, cuando X1 es un vector numérico, ¿sí? Con 10 valores. ¿Sí? No sé, bueno, el otro día me estaba tirando 2, no podía usar data 1 acá así como venía. Así que no sé por qué ahora me está tirando de nuevo. No lo está tirando bien. Pero bueno. O sea, para acceder, si tuvieran otra columna, B2, por ejemplo, bueno, podrían hacer data pesos B2 y estarían con los datos de la columna B2. ¿Sí? Así con diferentes columnas. Y entonces, bueno, teníamos los datos de mi proveedor 1, si quieren. Entonces voy a tener un T observado 1. Lo mismo para X2 y para X3. Pasan los bomberos. Y entonces, fíjense, T observado 1 es 2.52, T observado 2 es 2.69 y T observado 3 es 0.62. ¿Sí? Si vamos al grafiquito que habíamos hecho de la zona de rechazo,
¿sí? Fíjense que el límite está en 1.6449. Quiere decir que T observado 1 va a estar por acá. ¿Sí? T observado 2 va a estar un poquito más lejos. Y T observado 3 va a estar por acá. Y entonces, ¿qué podemos concluir? Que para que he observado 1 y 2 hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y para el tercero no. Claro, exactamente. O sea, fíjense. ¿Sí? O sea, fíjense, acá el mismo grafiquito, pero bueno, acá grafiqué dónde cae el T observado 1, 2 y 3. ¿No? Fíjense que, bueno, el rojo y el verde el rojo es T observado 1 y el verde es T observado 2. ¿Sí? Como decía el compañero, con esto tengo evidencia como para rechazar, ¿sí? H0, entonces el proveedor me está diciendo la verdad. Pero con este no. ¿Sí? No, con esta muestra no tengo evidencia para rechazarlo. ¿Sí? Obviamente la decisión obviamente, va a depender de la muestra. ¿Sí? Un poco de R. ¿Sí? Bueno, de vuelta dibujé la normal, que es la que está acá. O sea, para dibujar la normal y bueno, la zona de rechazo es lo mismo que antes. Para graficar los T observados, básicamente es poner el upline y una línea vertical. ¿Sí? Colores, lo que ustedes quieran. El ancho, lo que ustedes quieran. El punteado, lo que ustedes quieran. Y después, bueno, uno puede hacer una especie de legend, ¿sí? Para decir, bueno, el rojo es el observado 1, el verde es el observado 2 y bueno, en este caso es naranja, pero para mí es más amarillo. Es el observado 3, ¿sí? Entonces le pasan legend, la posición donde quieren el legend, X e Y, que casi ponemos 5 capaz que un poquito más. Acá, a la derecha. Y bueno, el legend es lo que uno quiere. O sea, si quieren pasar datos, ¿no? Quieren poner el número, sino quieren poner el TOPS 1. Bueno, básicamente se usan esta función bquote, ¿sí? Y dicen, bueno, TOPS, que sería lo que quieren, y esto es como cuando ponen el por ciento S o el ampersand en C, creo que es, para el número, para la variable, y entonces les pone el número que es en verdad acá, ¿sí? Y bueno, después bueno, le pasan el color que quieren, ¿no? Y bueno, y ese X es el tamaño de la cajita del legend. Sí, pero bueno, esto es R, o sea, no importa. Así que bueno, ¿no? Con estos valores que yo medí, o que me dio el productor, bueno, tengo dos muestras donde sé que me va a dar, que me está diciendo la verdad el productor, y tengo una muestra donde, no sé, tendría que hacer otro test capaz, ¿sí? O directamente no creer, ¿sí? Sí, sí, sí. Esto va en acá, acá no. Eh, uy, ahí está. Hacen clic derecho, guardar, save image, y acá lo guardan como PNG, lo pueden guardar como PNG. ¿Sí? ¿Está bien?
Si no, porque también, a ver, esto porque, pero básicamente lo que pueden hacer es, si les aparece acá el plot, porque a ustedes les va a aparecer acá, o sea, básicamente, yo hice otra cosa, pero cuando ustedes estén trabajando, ¿no?, en R y corran esto, ¿sí? Entonces corren esto, fíjense, les va a aparecer acá, ¿sí? Les aparece este gráfico, ¿no? Entonces vienen acá a Export y bueno, pueden salvar la imagen como un PNG o como un JPG o como lo que ustedes quieran, ¿sí? Ponen Save o Guarda. Y si no, bueno, lo pueden guardar como PDF, como ustedes quieran, ¿sí? Tienen que venir acá a Export, ¿sí? ¿Entendió eso? Porque a Sí, sí, ustedes perfecto. el gráfico les va a aparecer acá, no les va a aparecer acá. Salvo que hagan lo que estoy yo haciendo, que después voy a hacer un comentario. ¿Está bien? O sea, en Export, cuando les aparece el gráfico acá en Plots, ponen Export y acá lo guardan como imagen o como PDF, lo que ustedes quieran. O lo copian y lo pegan en otro lado. ¿Está bien? Eso por si quieren en el TP hacer las cosas bien. Lindas, no, bien no, lindas. Pueden graficar, pueden usar, poner el gráfico. Entonces, bueno, como conclusión, habíamos dicho, se rechaza la hipótesis nula para el caso del rojo y el verde, ¿sí? Pero bueno, uno podría decir, bueno, hallemos el p-valor, ¿sí? Entonces el p-valor básicamente es usar la probabilidad de que t, que era nuestro estadístico, bajo h0 sea mayor que esta observación. ¿Sí? Entonces, básicamente es calcular una probabilidad. ¿Sí? Entonces, para calcular probabilidades, uno puede usar pnorm, ¿sí? Y bueno, tiene ahí el p-valor para el observado 1, para el t observado 1. Fíjense, bueno, era 0,05. ¿Sí? Entonces, podríamos plantear un nuevo test de 0,05 para, bueno, o sea, cambiar la probabilidad del alfa, ¿no? Con el p-valor. O sea, nos podemos ir hasta esta probabilidad, dado que esta norma la vamos a rechazar siempre, esta observación. ¿Sí? Lo mismo podríamos hacer con el 2. ¿Sí? Podemos calcular el p-valor del 2. Y bueno, 0,03, un poquito más chiquita. ¿Sí? Fíjense, básicamente lo que estamos haciendo es mover la zona de rechazo al rojo para la observación 1, ¿sí? Y o mover la zona de rechazo al 2 para la observación 2. ¿Sí? Es como que estamos haciendo un test más restrictivo, si se quiere. Fíjense que si muevo a la observación 3, la probabilidad de esa de ese alfa va a ser bastante grande y no va a tener mucho sentido el test. ¿Sí? Fíjense que, bueno, el alfa, ¿no?, para la observación 3 lo tomaría como 0,26, 0,27. Sería la probabilidad de equivocarme, de rechazar H0 cuando H0 es verdadera, ¿sí? Entonces no tiene mucho sentido. ¿Está bien? Y bueno, ese es un test de hipótesis. ¿Sí? ¿Cómo hacer un test de hipótesis en R? Básicamente esto es mucho, ¿no? Es bastante, pero lo único que tendría que ver es, bueno, calcular la función de rechazo,
¿no? El delta. Obviamente lo importante es calcular el límite, ¿no? El límite a partir de dónde rechazo y dónde no. Y después, bueno, me pasan datos, ¿sí? Como en este caso, me pasan diferentes tipos de datos. Y bueno, yo tengo que ver si rechazo o no rechazo, viendo qué pasa con el estadístico, ¿sí? Si el estadístico observado me cae en esta zona, rechazo. Si no me cae en esta zona, no rechazo y no tengo información como para aceptar H1. ¿Sí? H0, perdón. Y bueno, después uno puede calcular el p-valor para las diferentes observaciones, ¿sí? A modo... Hay una función en R, en verdad hay varias, pero bueno, una que es t.test, que básicamente nos hace el test de hipótesis, ¿sí? O sea, fíjense que es el student, entonces es como que asume que, recuerden cuando la varianza no era conocida, ¿no? Y vamos a nuestro estadístico, ¿sí? Recuerden que, bueno, acá en vez de 5 tenemos que poner una S, entonces esto ya no es más normal, sino es una T de student. Entonces, básicamente lo que hace este t.test es hacer ese tipo de test, donde uno, bueno, le pasa las muestras y le pasa de qué tipo de hipótesis quiere, si es igual con igual, menor o mayor, ¿sí? Y bueno, le pasa el intervalo de confianza. Y bueno, esta función lo que les tira no es si acepto o no acepto, sino que les tira, bueno, el p-valor y otras cosas más. ¿Hay algún ejemplo? No, bueno, no importa. O sea, hay que saber bien qué hace esta cosa para usarla, ¿sí? Pero para saber eso, primero hay que hacer todo esto que hicimos nosotros, ¿no? Entonces, uno grafica la función de potencia, grafica la zona de rechazo y después prueba y toma una decisión. Y bueno, para calcular el p-valor es calcular una probabilidad. Fíjense, bueno, para calcular p-valores con la normal es p-norm, pero bueno, si usan la t-student, es probability con t-student. ¿Sí? Si tuvieran una t-student, básicamente, bueno, en este caso, esta t es t-student, y entonces teníamos que usar la función pt acá, y si era un h cuadrado, recuerden que era h square. ¿Sí? ¿Sí? Para calcular la probabilidad. Y le pasamos el cuantil y va. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Y bueno, por último, la idea es, bueno, llegar a esta estimación por intervalo, que es lo último que estuvimos viendo la otra vez. De vuelta, voy a seguir con mi ejemplo de mi normal, ¿sí? De media desconocida y varianza conocida. En este caso quiero hacer un intervalo para la media, para el parámetro mu. Y bueno, de vuelta acá podría usar, bueno, simular unos datos, ¿no?
la partícula normal de media 5 y desvío 2. Podría graficar un histograma y también podría estimar la densidad. ¿Sí? La función density lo que hace es estimarme la densidad, o sea, ponerla en función, o sea, es como una estimación de la densidad. Es una estimación de la densidad que se construye a partir del histograma, ¿sí? No importa cómo, pero bueno, la idea es básicamente ir interpolando los puntitos del histograma para hacer un gráfico como una curva, ¿sí? Entonces fíjense que, bueno, o sea, esto tiene pinta de campana, si lo ven con cariño, tiene pinta de campana, que es la que venimos trabajando. Y centrada en 5, ¿no? Aproximadamente. ¿Sí? Entonces supongamos que conocemos la varianza y quiero un intervalo de confianza de nivel 1 menos alfa. Entonces eso sabemos, por lo que vimos la clase pasada, que el intervalo de confianza tiene esta pinta, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense, ahora lo que yo voy a decir es, bueno, ¿cómo varía este intervalo en función del n, ¿no? Porque esto lo conozco, el 1, el alfa, bueno, me lo dan, en general es 0,05. Sigma lo tengo, y bueno, tengo que calcular el x raya que me va a depender de las muestras. Y bueno, y de ahí veo, bueno, lo que voy a ver es la distancia entre x raya y el mu verdadero, ¿sí? Y cómo varía esto que tengo acá, z1 menos alfa sobre 2, sigma raíz de n. Y entonces, fíjense, lo que voy a hacer acá es, bueno, voy a hacer 100 veces bueno, lo que voy a hacer es, para cada n, voy a hacer tomar n10, n100, n1000 y n10000, ¿sí? Con un alfa de 0,05, o sea, z de 1 menos alfa sobre 2 va a ser, bueno, voy a calcular el cuantil con QNOR. Entonces, para cada n, ¿sí? Voy a calcular un x raya, ¿sí? Voy a calcular 100 x rayas diferentes. ¿Sí? Entonces, lo que voy a graficar es cuánto me varía la distancia entre los x raya y mu, y después me voy a fijar cómo varían estos bordes. O sea, el z1 menos alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n. ¿Sí? No sé si se entendió, pero creo que si lo grafico va a ser mejor. Entonces, fíjense. En vez de 100 vamos a poner 10. Si no hay tantos puntos. Fíjense. O sea, estos límites que tengo acá, este va a ser menos z1 menos alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n, y este va a ser más z1 sub 1 menos alfa sobre 2 sigma raíz de n, ¿sí? Lo mismo para acá, o sea, este va a ser para n10, esto va a ser para n100, esto va a ser para n1000 y esto va a ser para n10000, ¿sí? Y los puntitos, en verdad, son x raya, o sea, menos mu, que mu era el verdadero valor 5, ¿sí? Entonces, fíjense que todos esos valores, en general, van a estar adentro del intervalito que tengo. Y a su vez, ese intervalito, si se ven, es cada vez más chiquito a medida que aumento n. O sea, como que van a estar más, el x raya va a estar más cerquita
o los diferentes X raya siempre van a estar más cerquita del verdadero valor de mu. ¿Se entiende? O sea, entonces la conclusión es que a medida que aumento n, mi intervalo se va achicando cada vez más alrededor de mu, del valor verdadero. ¿Sí? Y fíjense, X raya menos mu son estos puntitos que están acá. ¿Sí? Fíjense que hay algunos puntitos que me caen afuera. ¿Eso está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? Está bien mientras sean pocos. ¿Por qué pocos? ¿Y por qué deberían ser pocos? O sea, fíjense acá, son 10 puntitos que calculé, ¿no? Y fíjense que, bueno, en general uno se me va afuera. O sea, como el 10%, ¿no? O ninguno. Uno o ninguno. O sea, cuando yo calculo el intervalo, ¿qué estoy pidiendo? Cuando calculo este intervalo. Que la probabilidad de que estén en ese intervalo sea 1 menos alfa. Claro. Entonces, es como, o sea, no es, quiere decir que, bueno, que mu siempre esté en este intervalo. O sea, sino que esté con cierta probabilidad. Si la probabilidad es grande, posiblemente la mayor cantidad de puntos que yo pruebe van a caer, ¿no? Y algunos puede ver que caiga alguno afuera, ¿sí? En general acá pues son poquitos, entonces bueno, se ve justamente que hay algún revolucionario que se quiere ir para el otro lado. Pero en general la mayoría cae adentro, ¿sí? Entonces si ponemos 100, como ya he puesto anteriormente, bueno, fíjense, obviamente hay un poco más que me caen afuera, pero que cuando tenía 10, pero la gran mayoría cae adentro. ¿Sí? Eso es por exigir que la probabilidad sea 0,95, no 1, que no podría con 1. ¿Se entiende eso? Como que siempre voy a tener un 1 o 2 o más, pero los menos que me van a caer afuera. Así que bueno, si se entendió, esto fue estadística en R. Creo que hay alguna función también para tirar intervalos de confianza, pero bueno, en este momento no recuerdo. Bueno, la idea del ejercicio, del trabajo práctico que hay que hacer, bueno, es básicamente hacer algo por el estilo que hicimos acá. ¿Sí? Creo que pedía, bueno, estimar, hacer un histograma y una función de distribución empírica. Y después creo que pedía calcular unos p-valores, ¿sí? Pero básicamente, bueno, les pasamos un archivo, ¿no? Que tiene datos, ¿sí? La idea es que lo abran, ¿sí? Y vean su estadístico, como a partir de los datos, cómo calcular su estadístico. Y bueno, si quieren que el trabajo sea más lindo, bueno, pueden hacer algún dibujito de este estilo. El estilo que está acá. ¿Sí? Si quieren. Suma puntos.